Para reforzar lo dicho en otros tratados, es importante dejar en claro y sustentar sólidamente el por qué la Iglesia nunca se corrompió ni desapareció, pues esto contradeciría las promesas de Cristo, Mateo 16:18, Mateo 28:20. Y teniendo responsablemente pruebas, aquí se mostrará con mucho amor para que entiendan los escogidos. Es solo para estos, pues los que no quieren ver se perderán sin ninguna razón sustentable. Y para quien pregunta, mi nombre es Jennifer. Vamos pues para el tratado. Las incoherencias de sola escritura y la supuesta corrupción de la Iglesia. Introducción, la contradicción protestante. Los defensores de la sola escritura sostienen que la Biblia es la única autoridad para la fe y la doctrina. Sin embargo, también afirman que la Iglesia se corrompió desde el primer siglo. Esta postura es una contradicción porque la misma Biblia que defienden fue recopilada, preservada y transmitida por la Iglesia, a la que llaman apóstata. Si la Iglesia se corrompió en el primer siglo, entonces la Biblia que utilizan proviene de una fuente corrupta y, según su propia lógica, no sería confiable. Pero si aceptan la Biblia como la palabra de Dios, entonces deben reconocer la autoridad de la Iglesia que la canonizó. 1. El canon del Nuevo Testamento y la Iglesia. El Nuevo Testamento no cayó del cielo con sus 27 libros ordenados. La recopilación y definición del canon ocurrió a lo largo de varios siglos bajo la guía de la Iglesia, Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. El magisterio de la Iglesia, guiado por el Espíritu Santo, ha sido la autoridad que preservó la fe y la Escritura. El Papa San Dámaso I, en el Sínodo de Roma, 382 d.C., definió el canon del Nuevo Testamento. Los concilios de Hipona, 393 d.C., y Cartago, 397 d.C., confirmaron la misma lista de libros. San Jerónimo, bajo la dirección de San Dámaso I, fue el encargado de recopilar, traducir y organizar las escrituras en latín, dando origen a la Vulgata Latina, 382-405 después de Cristo. Si la Iglesia ya estaba corrupta en el siglo IV, ¿por qué los protestantes aceptan el Nuevo Testamento, cuyo canon fue definido por esta Iglesia? 2. La promesa de Cristo y la perpetuidad de la Iglesia Cristo prometió que su Iglesia permanecería hasta el fin de los tiempos. Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si la Iglesia se corrompió completamente, entonces Cristo falló en su promesa, lo cual es imposible. No puede existir un período oscuro donde la verdadera Iglesia desapareció, porque entonces no habría manera de confiar en la transmisión de la Escritura. 3. La herejía de la interpretación privada. Los reformadores del siglo XVI rechazaron la autoridad de la Iglesia y promovieron la interpretación privada de la Biblia. Sin embargo, la misma Biblia condena esta práctica. 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 Pedro 3:16. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La Iglesia, a través del magisterio apostólico, ha sido la guía legítima para la correcta interpretación de la Biblia. Los reformadores, al rechazar la autoridad apostólica, crearon una infinidad de denominaciones con interpretaciones contradictorias. Esto es exactamente lo contrario de la unidad que Cristo quiso para su Iglesia. En conclusión, la Biblia y la Iglesia son inseparables. Si aceptas la Biblia, aceptas la Iglesia que la canonizó. Si niegas la autoridad de la Iglesia, entonces no tienes base para confiar en la Biblia. La corrupción de la Iglesia es un mito protestante que contradice las promesas de Cristo. La verdad es simple. Cristo fundó una Iglesia visible, guiada por el Espíritu Santo, que preservó la Biblia y la fe apostólica hasta el día de hoy. No sigas doctrinas de hombres. Vuelve a la Iglesia que Cristo fundó y que ha sido la columna y baluarte de la verdad desde el principio.
Les exhorto a que sigan viendo estos videos y descubran la lógica que viene de Dios en ellos. Si no la encuentran, les sugiero que pregunten con respeto y coherencia. No saquen textos para refutar sin un contexto basado en la Biblia y en la historia. Hasta el próximo video. Que Dios los guarde del maligno. Amén.